Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días. La grieta entre Estados Unidos y la Unión Europea cada vez es más ancha. El vicepresidente de la administración Trump ha lanzado un ataque de corte ideológico contra los 27. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Palabras de J.D. Vance desde la Conferencia de Seguridad de Múnich. Acusa a Bruselas de socavar la libertad de expresión y la democracia en un discurso en el que ha hecho un alegato en contra de los cordones sanitarios a los partidos de ultraderecha y en el que apenas ha mencionado la guerra en Ucrania. La Unión Europea ya ha respondido. La alta representante de Exteriores ha asegurado que no buscan enemistarse con Estados Unidos, aunque creen que parece que la Casa Blanca busca pelea. Alemania ha dado un paso más y ha sido especialmente dura. Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel. Su ministro de Defensa ha tachado las acusaciones de inaceptables. Enseguida vamos con todo esto, también con la reunión de Zelensky con Vance en ese escenario, el de la Conferencia de Seguridad, para negociar la paz en Ucrania. El presidente ucraniano ha pedido garantías de seguridad antes de sentarse a hablar con Putin. Estados Unidos ha respondido que quiere una paz duradera. Pero como decimos antes, el tiempo para este sábado, en el que se esperan nubes, pero no lluvias, y temperaturas primaverales en el sur del país. Adrián del Pozo, buenos días. Buenos días, Pilar. Va a ser un día de sol en casi todo el país, salpicado de nubes a lo largo del día, conforme el frente que entra por Galicia vaya barriendo la península. Un frente que en la costa gallega va a dejar lluvias ya entrada la tarde, no se descartan en el resto de la comunidad, y tampoco que se conviertan en tormentas de cara a la noche. Sol y nubes en el resto de España, con algún chubasco aislado en el Pirineo de Huesca. Y en cuanto a las temperaturas, bajan las máximas en el Mediterráneo y el Valle del Ebro, 14 grados en Barcelona, 18 en Alicante y Zaragoza, y suben esas máximas en los Pirineos, el Cantábrico y buena parte del interior peninsular, 15 grados en Huesca, 16 en Burgos y 21 en Santander o Almería. En el resto se mantienen sin apenas cambios. Es sábado, es 15 de febrero y así empieza este Matinal SER con David Nieto y Emilio Escribano en la técnica y María Ibáñez en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. They're losing their wonderful right of freedom of speech. I see it. Es Donald Trump aplaudiendo la arremetida contra Bruselas de su vicepresidente. En la misma línea, ha acusado a los políticos europeos de censurar la libertad de expresión. Lo ha dicho horas después del ataque ideológico que comentábamos en portada de J.D. Vance en la conferencia de Múnich. En sus 20 minutos de discurso y ante una sala llena de dirigentes europeos, tan callados como asombrados, ha afirmado que la peor amenaza para Europa no es un factor externo, como Rusia o China, sino interno. La guerra en Ucrania ha pasado a un plano completamente secundario. Corresponsal Carmen Viñas. Apenas ha dedicado un renglón a la agresión rusa de Ucrania. Se ha referido con la misma brevedad a que Europa debe aumentar su gasto en defensa y ha criticado las democracias europeas durante 20 minutos. El vicepresidente estadounidense Vance acusa al viejo continente de censura y reprocha el cordón sanitario a ciertos partidos. No me preocupan factores externos como Rusia o China, dice Vance, sino más bien internos, como el modo en que Europa impide la libertad de expresión, suprimiendo opiniones y justificándolo como lucha contra la desinformación. La responsable de política exterior de la Unión Europea ha interpretado el discurso como si Estados Unidos buscara un enfrentamiento. Parece que ellos intentan pelearse con nosotros y nosotros no queremos pelearnos con nuestros amigos, indica Kaja Kallas. Con mayor contundencia ha respondido el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Ha calificado de inaceptable que el segundo de Trump compare países democráticos europeos con regímenes autoritarios. Y más allá de los ataques de la administración estadounidense contra los 27, las conversaciones para poner fin a los 3 años de guerra en Ucrania han estado muy presentes en Múnich. Allí se ha producido el primer encuentro de Zelensky con el gobierno de Donald Trump para abordar los próximos pasos en las negociaciones con Rusia. Tanto el presidente ucraniano como el vicepresidente J.D. Vance han salido satisfechos de la reunión y convencidos de que no es la última conversación. La Unión Europea, por su parte, después de que Trump la dejara fuera de juego esta semana, se ha reunido con el presidente de Ucrania y se ha comprometido a brindar un apoyo continuo y estable. Ursula von der Leyen también ha hablado de la necesidad de aumentar el gasto en defensa. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos han puesto en Múnich las cartas sobre la mesa, pero de momento no se ve la jugada clara para encontrar la paz. Todas las delegaciones clave, Ucrania, Estados Unidos y Europa,
han desfilado en la ciudad alemana en múltiples comparecencias públicas para decir que están preparados para avanzar de manera rápida, pero Zelensky teme que el punto de partida de las negociaciones en las que Trump ceda a todas las aspiraciones de Putin y lleva al presidente ucraniano a pedir a los norteamericanos a que evalúen de manera más profunda la situación actual. Hay que trabajar más y llegar a un plan que consiga frenar a Putin, ha señalado en este mensaje previo a la reunión que mantuvo anoche con Vance, un mensaje que Zelensky ha repetido después en una actividad frenética en las redes sociales, mostrando con baja popularidad ahora mismo dentro de Ucrania y con muchas polémicas sus encuentros, entre otros, con von der Leyen, que ha reconocido lo obvio, que un acuerdo que debilita a Ucrania hará más débil a toda Europa. Zelensky, que por cierto ha asegurado que no se va a sentar con Rusia hasta que no arme con Europa y con los Estados Unidos una propuesta conjunta. Todas las partes anuncian más reuniones a 10 días de que se cumplan 3 años de la invasión rusa a gran escala, pero Peskov ha enfriado en las últimas horas la posibilidad de que se produzca en Múnich un encuentro con la delegación de Estados Unidos, porque de hecho los rusos ni siquiera están invitados a pesar de las manifestaciones de Donald Trump. Mientras, en el campo de batalla, Ucrania ha interceptado en las últimas horas más de 70 drones rusos y asegura que uno ha impactado en el sarcófago de protección de los reactores de Chernóbil, donde sucedió una de las mayores catástrofes nucleares en 1986. Y los rusos han acusado a su vez a los ucranianos de atacar en las últimas horas la mayor central activa, que continúa ocupada por las tropas rusas, la de Zaporilla. Para recordarles a los parlamentarios y a las parlamentarias lo que sucedió el 29 de octubre, y es que el presidente Mazón abandonó al pueblo valenciano, y que, por favor, que escuchen nuestro dolor y nuestra denuncia para que voten, por favor, la dimisión del presidente Mazón. Aquí en España, la nueva Asociación de Víctimas de la Dana se va a concentrar este jueves en Les Corts contra el presidente Carlos Mazón. El objetivo, según ha contado su presidenta en los micrófonos de Hora 25 con Aimar Bretos, es que se asuman las responsabilidades por la gestión de la tragedia que acabó con la vida de 227 personas. Y mientras eso ocurre, mientras se depuran responsabilidades, o al menos se intenta, Carlos Mazón ha cargado a su exconsejera Salomé Pradas, que estaba a cargo del CECOPI, la responsabilidad de la alerta a los móviles que llegó ese 29 de octubre cuando ya había localidades inundadas, pasadas las 8 de la tarde. Este viernes era el último día que le había dado la justicia a la Generalitat para aclarar esta información. Radio Valencia, José Forés Romero. También inciden en el argumento de codirección de la emergencia, porque en el escrito apuntan a que la dirección del plan la ejercía la consellera de Justicia e Interior dentro de un comité de dirección formado por la propia Salomé Pradas y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Además, a la cuestión clave de quién apretó el botón del mensaje, asegura la Generalitat en su escrito que fue en el CECOPI, en el que se abordó y debatió la emisión del aviso, y señalan los nombres del redactor y el validador del mensaje, ambos funcionarios. Además, la SER ha tenido acceso al informe que la Confederación Hidrográfica del Júcar también ha remitido al juzgado, donde se detalla que los datos del incremento súbito de caudal en el Barranco del Pollo estuvieron disponibles para la Generalitat entre las 6 y las 6:10 del 29 de octubre, y que no se puede fiar la seguridad de las personas ante una emergencia por inundaciones a los datos de caudal de un simple sensor de nivel, que no es un sistema de predicción, sino de observación. Y por cierto, el presidente no ha querido responder a los periodistas que le han preguntado por qué filtró un audio manipulado de la llamada de la EMET con la Consellería de Emergencias el día de la Dana para que pareciera que la EMET no mantenía el nivel máximo de alerta. Muchas gràcies, total respeto. De la EMET, total respeto si a les 12 del matí ja sabien que a les 3 pitjoraria el temporal, perquè muchas gracias. La periodista le pregunta si a las 12 ya sabía que a las 3 empeoraría el temporal, por qué se fue a comer. Mazón da las gracias y no contesta. De la política nacional, la polémica en la coalición del Gobierno sobre si debe tributar o no el salario mínimo. Este viernes hemos escuchado por primera vez la versión de la ministra de Hacienda. Montero ha defendido que un SMI creciente debe contribuir también a la financiación de los servicios públicos y ha recordado que solo afecta al 20% de los receptores. En frente, sus socios, Sumar mantiene que los trabajadores que reciben el salario mínimo no deben pagar el IRPF. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
días. En el último capítulo de este tira y afloja entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero a cuenta de la tributación del ESMI, la ministra de Hacienda reapareció ayer tras días ausente por enfermedad para reafirmarse en su postura. Un salario mínimo interprofesional con vocación de subir, que pueda ir progresivamente contribuyendo también a las arcas públicas, a mí me parece que es un planteamiento de izquierda, progresista y moderno. Porque en el PSOE, lejos de rectificar, insisten en el mensaje oficial de la pedagogía fiscal, con recado incluido para la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Yo no tengo ninguna duda de que Yolanda Díaz habrá leído el informe del comité de expertos de la A a la Z. El apuntarse al discurso de vaciamiento fiscal, de populismo fiscal, que siempre protagoniza la derecha. Según Hacienda, dejar de tributar el ESMI supondría una merma recaudatoria de entre 1.700 y 2.000 millones de euros. De ahí que Montero reiterase que el aumento del salario mínimo está muy bien, pero esto conlleva obligaciones fiscales. Que el Gobierno de España lo que está persiguiendo es justamente que el salario mínimo ya no sea un salario de subsistencia. Esto significa tener derechos y tener deberes. Fuentes del Ministerio de Trabajo insisten en que la pelota ahora está en el tejado de Hacienda, que es quien tiene las competencias, a la espera de ver qué hace el Gobierno con las proposiciones de ley, una de ellas de Sumar, registradas en el Congreso para evitar la tributación del ESMI. El PP, mientras, por un lado, aprovecha para echar más leña al fuego en la grieta de la coalición y, por otro, ataca al Gobierno y pide la cabeza de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, por permitir la comparecencia en la Cámara Baja de uno de los terroristas condenados por los atentados de las Ramblas en 2017 en la Comisión de Investigación. Información de David Junquera. Marlaska y Bolaños coinciden a la hora de pasarle la pelota a la comisión y coinciden también a la hora de relativizar las palabras de Mohamed Juli. Pero referir que yo a un terrorista condenado, yo no le haría mucho caso en ninguna de sus manifestaciones. No conviene dar credibilidad a ningún delincuente porque no te lleva a ninguna parte. Más contundente ha estado la ministra de la que depende el CNI. Robles ha sacado las garras por sus agentes. Creo que es inaceptable lo que ocurrió ayer, teorías conspiranoicas que no conducen a nada. El más crítico, no obstante, ha sido un PP que una vez más pide el cese de Armengol, esta vez a cuenta de la comisión de los atentados de la Rambla y Cambrils. Yo supongo que hay muchos socialistas en nuestro país que sienten vergüenza y asco cuando ven en lo que se ha convertido el Partido Socialista Obrero Español. Critica Tellado que el Partido Socialista y la presidenta del Congreso hayan usado la Cámara como caja de resonancia de las fantasías de un islamista condenado a más de 40 años de prisión, alimentando de esta forma las fantasías conspiranoicas de los independentistas. Un minuto y volvemos al exterior con el intercambio de rehenes entre Israel y Hamás previsto para dentro de unos minutos. Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 € y hasta 8 años de garantía Citroën WeCare en citroen.es. Citroën. Contestar a tu grupo de amigos, leer las noticias y llamar a tu madre para decirle que la echas de menos. Ahora puedes estar informado sin renunciar a nada que te importe. Conoce lo más destacado del día en pocos minutos de una manera sencilla y rápida con El País Express. Descúbrelo gratis de forma limitada, en colaboración con Renfe. Tu tiempo importa. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar. En poco más de una hora está previsto que se produzca el sexto intercambio de rehenes por presos palestinos entre Israel y Hamás. Los milicianos liberarán a 3 rehenes israelíes y el gobierno de Netanyahu excarcelará a 369 presos palestinos. La tregua en Gaza no se rompe de momento, después de que a principios de esta semana Hamás la dejara en el aire porque, según los milicianos, Israel había vulnerado el alto el fuego. Desde Oriente Próximo informa Miguel Flores. Buenos días. Buenos días. Llegamos al sexto intercambio de rehenes entre Israel y Hamás después de una semana en la que parecía que todo el acuerdo de alto el fuego iba a venirse abajo. Según lo previsto, esta mañana Hamás entregará a la Cruz Roja a 3 hombres israelíes, con lo que quedarían solo 6 rehenes vivos dentro de Gaza. Por su parte, Israel liberará de sus cárceles a 369 presos y detenidos palestinos. Este canje, como decíamos, estaba contra las cuerdas a principios de semana. Hamás anunció el lunes que suspendía el intercambio por los impedimentos que Israel estaba poniendo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Donald Trump entró rápidamente en la ecuación y prometió el infierno si hoy no salían todos los rehenes de la franja. Por ahora
Netanyahu parece conformarse con que sean solo 3 los liberados de hoy, como se acordó en el alto el fuego, y en los próximos días veremos si Israel está dispuesto a negociar la fase 2 del acuerdo o buscará recuperar a todos los rehenes sin comprometerse a retirarse militarmente de la Franja de Gaza. Gracias, Miguel. En Italia, alle mie spalle il Policlinico Gemelli, dove Francesco è arrivato attorno el Papa alle 11 Francisco circa está da quello estable y con fiebre leve tras haber sido hospitalizado este viernes por una infección en las vías respiratorias. Según el Vaticano, el pontífice permanecerá ingresado unos días para recibir tratamiento. Ha suspendido su agenda como pronto hasta el próximo lunes. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Francisco permanecerá ingresado en la 10ª planta del Hospital Gemelli de Roma en los próximos días, sometido a tratamiento farmacológico. Sus condiciones son discretas, ha informado el Vaticano, un eufemismo para describir su dolencia, una infección en las vías respiratorias y fiebre desde ayer por la mañana, según fuentes de la residencia Santa Marta, donde vive el pontífice. En consecuencia, el Vaticano ha suspendido todos los actos religiosos o del jubileo de los próximos 3 días, en los que estaba prevista la presencia del Papa. Otras ceremonias, como la misa de mañana domingo en San Pedro del Vaticano, estarán presididas por prefectos de los dicasterios de la Iglesia. El Grupo Vasco de Inversores Sidenor se hará con el control de Talgo después de acordar la compra del 29,7% del capital por 180 millones de euros. La empresa ferroviaria ya ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores del principio de acuerdo, que cuenta con el apoyo del Gobierno porque de esta forma la sede social de Talgo se queda en suelo español. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, después de meses de idas y venidas ya hay acuerdo. El consorcio vasco, liderado por Sidenor, se hace con el 29,8% del fabricante español de trenes Talgo. El grupo industrial, en el que también participa el gobierno vasco, se va a convertir así en el primer accionista de la compañía. Este acuerdo, por cierto, incluye el traslado de su sede social desde Madrid hasta Álava. Desde la Diputación celebraban el acuerdo. Ramiro González. Refuerza nuestro tejido industrial. Beneficia al conjunto del territorio, pero especialmente a los proveedores de Talgo y además abre nuevas oportunidades para nuestras empresas. Sidenor se queda una parte de Talgo después de que el gobierno bloquease el intento del fondo polaco PFR y del fabricante indio Júpiter para hacerse con el control de la compañía. Ahora queda en el aire la capacidad de Talgo para hacer las inversiones necesarias para seguir a la vanguardia. Los tribunales vuelven a dar la razón a los usuarios frente a las aerolíneas low cost que cobran por el equipaje de mano. 2 nuevas sentencias les obligan a devolver el dinero a los clientes que tuvieron que pagar por llevar este equipaje considerado indispensable. Adela Molina. Una de las sentencias afecta a Ryanair, a la que un juez de Alcira obliga a devolver los 140 euros que cobró a 2 pasajeros por su equipaje de mano. La otra, de un juzgado de Valladolid, a Vueling, en este caso por cobrar 96 euros a uno de sus usuarios por lo mismo. En ambos casos, los jueces de primera instancia recuerdan que el equipaje de mano es un elemento indispensable, como ha dictaminado ya la justicia europea, y que siempre que responda a unas exigencias razonables de peso y dimensiones, como era en estos casos, no se puede cobrar recargo a los pasajeros, sino que debe estar incluido en el billete. Los jueces también señalan que este tipo de equipaje, a diferencia del que se factura, no supone un sobrecoste para las aerolíneas que justifique un recargo. Las 2 sentencias, que son recurribles, condenan además a las empresas a asumir las costas judiciales. Son las últimas en sumarse al rosario de sentencias que se acumulan contra las compañías aéreas por cobrar por el equipaje de mano. Solo contra Ryanair, el expediente abierto por la Junta de Andalucía recogía más de una veintena. 7 y 18, 6 y 18 en Canarias. ¿Las artes reflejan nuestra sociedad o la sociedad se refleja en las artes? Ambas. Y más de lo que imaginas. Entonces, tenemos que ir a Cáceres. Exacto. Cadena SER presenta su congreso El Bienestar y las Artes del 7 al 9 de marzo en Cáceres. Hablaremos de las artes como espejo cultural y social y lo haremos con Luis García Montero, Manuela Carmena, Paco Cerdá, Elena Medel, Daniel Bernabé, Irene Escolar, Ramoncín, Pepa Blanes, Marta Nieto, Marta Puig, Carmen Pinós y Anachu Zabal Beascoa, entre otros. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Queda visto para sentencia el juicio a Luis Rubiales y a 3 exdirectivos de la Federación de Fútbol por el beso que el expresidente de la REF le dio a Jenny Hermoso en la final del Mundial y las presuntas coacciones de después a la jugadora. Ninguno de los 4 acusados ha querido ejercer su derecho a la última palabra. Rubiales se enfrenta a 2 años y medio de prisión por agresión sexual y coacciones. Miguel Ángel Campos. Novena y última sesión del juicio en la que las defensas de Bilda, Luque y Rivera han presentado sus conclusiones. Niegan coacciones porque no existió violencia o intimidación. Dicen que solo hubo intención de mediar entre los amigos de los coacusados, Jennifer Hermoso y Luis Rubiales, para enderezar la situación. Sin embargo, no solo la víctima, sino un gran número de testigos ha manifestado que existieron las presiones y los intentos de chantaje y sobornos. Ninguno de los acusados ha querido ejercer su derecho a la última palabra y el juez ha dejado la causa vista para sentencia. Tiene derecho a la última palabra, no lo va a ejercer. Jorge Bilda, le digo lo mismo. Yo tampoco, muchas gracias. Albert Luque y Rubén Rivera, no, tampoco. Gracias. Pues con esto, aunque parezca mentira, hemos acabado. El magistrado José Manuel Fernández Prieto redactará ahora el fallo. Fiscalía y acusaciones piden 2 años y medio de cárcel para Rubiales por agresión sexual y coacciones. El resto de acusados lo son solo por el segundo delito y les reclaman 1 año y medio de presidio. Y también de los tribunales, Gerard Piqué tendrá que declarar en un mes ante la jueza que investiga el contrato que llevó la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí. Informa Pedro Jiménez. Gerard Piqué tendrá que declarar como imputado el próximo 14 de marzo después de que los últimos informes de la UCO le hayan otorgado un papel protagonista y le hayan considerado parte activa del proceso para que la Federación y la empresa saudí Sela llegaran a un acuerdo para celebrar 10 ediciones de la Supercopa en Arabia Saudí. La Guardia Civil concluye, a diferencia de lo que declararon Luis Rubiales y el resto de sus antiguos colaboradores, que Piqué trabajó en ese contrato para la Federación y no para Arabia Saudí, y que los 40 millones que se embolsa por haber intermediado en ese acuerdo son realmente una comisión a repartir entre el exfutbolista y la cúpula de la Federación en la etapa de Rubiales. La juez Delia Rodrigo también libra comisión rogatoria a Arabia Saudí para pedir la información bancaria de Piqué, del resto de encausados y todos los detalles de las negociaciones de este contrato de la Supercopa. Y vamos ya con la información puramente deportiva. En Matinal, los deportes. Este sábado juega el Real Madrid contra Osasuna fuera de casa y además hay Copa del Rey en baloncesto. Marcos Gómez Díaz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. En fútbol, ayer arrancó la jornada 24 en la Liga con victoria al Getafe. Los azulones ganaron 1-2 al Girona en Montilivi con goles de Uche y Borja Mayoral. De hecho, el delantero español marcó gol a los 27 segundos de entrar en el campo. De momento, el Getafe sigue invicto en Liga y se coloca a 5 puntos de los puestos europeos. Y hoy, el Real Madrid se enfrentará a Osasuna en el Sadar a las 4:15 de la tarde. Ancelotti, en la previa ayer, habló del futuro de Vinicius. Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. Es un tema fuera de aquí. Aquí no se habla de este tema. También él no lo habla. Yo veo el Vinicius de siempre con mucha gana. Se ve muchas ganas de hacer las cosas bien. Él lo ha hecho muy bien en el último partido. El técnico italiano llega con las bajas en defensa de Lucas Vázquez, Alaba, Carvajal, Rudiger y Militao. Por otro lado, el Atlético de Madrid se enfrentará al Celta a las 6:30 de la tarde. Simeone podrá contar en un principio con toda su plantilla, mientras que Claudio Giraldez tiene lesionados a Cervi y Hugo Álvarez. Otros partidos importantes que se juegan hoy en Liga son el Leganés Alavés a las 2 de la tarde y el Villarreal Valencia a las 9 de la noche. En segunda división, ayer el Mirandés ganó 4-1 al Racing de Ferrol. Hoy a las 2 Castellón-Eibar, a las 4:15 de la tarde Cartagena-Málaga, a las 6:30 Racing de Santander-Cádiz y a las 9 Tenerife-Córdoba. A nivel internacional, en Inglaterra, ayer el Chelsea fue humillado por el Brighton 3-0. Y hoy el Leicester se enfrenta al Arsenal y el Manchester City contra el Newcastle. En Italia, hoy el más relevante es el Lazio-Nápoles y en Alemania, partidazo, Bayer-Leverkusen-Bayern de Múnich. Y mirando más allá del deporte rey, en baloncesto, Copa del Rey. Marta Casas. Muy buenas, Marcos. Día de semifinales de Copa con un primer duelo a las 6:30 de la tarde entre el Unicaja de Ivonne Navarro, que superaba a la Peña en el primer partido, y la Laguna Tenerife de Chus Vidorreta, que viene de dejar fuera en cuartos al Fútbol Club Barcelona. Y a las 9:30, turno del Real Madrid Dreamland Gran Canaria, los blancos que ayer no tuvieron problemas para superar al Baxi Manresa
Resa, liderados por Mario Gezoña, los canarios anfitriones que tumbaron anoche con una versión muy sólida, muy coral, al Valencia Basket de Pedro Martínez. Los dos ganadores se verán las caras el domingo en la gran final por el título. Muchas gracias, Marta. Y ayer, además, Carlos Sainz conoció su monoplaza para el 2025, el nuevo Williams, sobre el que ha dicho esto. Es demasiado pronto para contaros si es un coche competitivo, si tiene un buen balance o no, porque las ruedas no tienen nada que ver con las ruedas que solemos llevar y eso te acaba cambiando el feeling por completo. Pese a que sea pronto, seguro que Carlos hará una buena temporada con su monoplaza en Williams. Gracias, Marcos. Es el grito que ha traspasado la pantalla y ha dado la vuelta al mundo. Puede que le reconozcan con un solo sonido. Bueno, no sé flamenco nada. No es el corte que queríamos escuchar. ¡Montoya! ¡Cabrón! ¡Montoya! Este sí es, y es que puede que no haya visto nunca este reality La Isla de las Tentaciones o que sea de los que se sienta frente al televisor cada lunes y miércoles. Sea fan o no, seguro que en algún momento ha escuchado hablar de esta escena porque más de 150 millones de personas en todo el mundo ya la han visto. Elean ya ha hablado con expertos de televisión para que expliquen cómo una persona pasa de ser anónima a historia de Internet en cuestión de horas. Puede que le reconozcan con un solo sonido. Bueno, no sé flamenco nada. Pasaba por aquí a estas horas ya de la madrugada, a estas horas, porque de verdad los días de emisión todavía... O quizá no tengan ni idea de quién se trata. Es José Carlos Montoya, quien a sus 31 años es concursante de la 8ª edición de La Isla de las Tentaciones, y su vídeo corriendo por la playa de República Dominicana en busca de su pareja en plena grabación del concurso, donde ella le estaba siendo infiel, ha dado la vuelta al mundo entero, literalmente. La propia Whoopi Goldberg lo incluyó en su programa en la ABC. There's a shocking moment from the series Temptation Island, Spain. Y también ha sido usado como meme en las cuentas de TikTok de la Fórmula 1, de marcas de comida rápida como Burger King, KFC o la propia FIFA. ¡Montoya, por favor! Pero ¿por qué este vídeo ha llamado tanto la atención en todo el planeta? Esther Mucientes es responsable de la sección de televisión y comunicación del periódico El Mundo. Lo que ha hecho Montoya es mostrarnos esa humanidad que se había perdido en los realities o que se había perdido en la televisión. Es decir, se muestra tal y como es sin importarle lo que puedan decir de él, ni lo que puedan opinar de él, ni lo que pueda generar en el resto de personas. Y no solo la audiencia y los expertos televisivos, hasta en la propia productora del formato, en Cuarzo, se han llevado la sorpresa en las grabaciones con la arrolladora personalidad del andaluz. Desde luego nadie imaginaba lo que iba a pasar con él, ni que pudiera reaccionar de esa forma, ni que fuera tan visceral en ese sentido en los momentos en los que veía imágenes de su pareja y, por supuesto, la repercusión internacional. La primera edición del formato nació en 2020 y revolucionó la televisión, cosechando audiencias de un 30% de cuota de pantalla y más de 3 millones de espectadores. Javier Mateos es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y experto en televisión. Con suspense, con comedia, con escenas de sexo explícito, en fin, ingredientes que revisten la historia de cierto espectáculo, ¿no? La Isla, un formato creado en el momento perfecto, con un protagonista indiscutible y que hace caer en la tentación a millones de personas en cada una de sus ediciones. El reportaje completo ya disponible en todas las plataformas de audio de Crónica 24/7, el podcast de Ser Podcast. Y así nos vamos, se quedan con el cine en la Ser con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Este sábado a partir de las 2 de la tarde hay Liga, hay Carrusel. Juegan el líder y el vicelíder. Rodrigo por banda derecha, la pone Rodrigo Bellingham. Kylian, gol, 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 gol. Primero el líder. Desde el Sadar, Osasuna Real Madrid. Va Julián, pierna derecha. Gol, 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 gol. Y a continuación, desde el Metropolitano, el perseguidor. Atlético de Madrid, Celta. Y además, Leganés Alavés y el derbi de la cerámica. Villarreal, Valencia. Lanzamiento de 3. El baloncesto está de fiesta en Gran Canaria. Se juegan las semifinales de la Copa del Rey. Y también una nueva jornada de la Liga F y de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER. Número 1 en deporte.
El humor está en la SER. 30 no son muchos años. No son muchos años. O sea, para mí son muchos porque no daba un duro por llegar aquí. Pero claro. Gente que dice, 30 años, qué viejo soy. Qué viejo eres, cállate. O sea, a ver, 30 años son 3 décadas, ¿vale? La primera no te acuerdas, la segunda la odias y la tercera no tienes dinero. O sea, ahora empieza lo bueno. Cadena SER, la radio con mejor humor. La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales. Búscanos como La SER y síguenos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.